Elecciones que se vienen ahora, muy prontito, el 9 de octubre, las elecciones en el Consejo de la Magistratura y ustedes saben, una de las representaciones en el Consejo es la de los abogados. Los abogados van a votar entonces a sus representantes para que estén allí. Muy importante para después vigilar todo lo que hacen fiscales, jueces y defensores. Y por eso esta tarde nos acompaña Patricia Beccio. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Qué tal? Abogada laboralista y candidata a consejera. Y también Juan Pablo Godoy Vélez, consejero de la magistratura de la ciudad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ando. Expliquémosle a la gente qué se elige el 9 de octubre, Patricia. Este 9 de octubre se elige el representante del estamento de los abogados de la capital federal para el Consejo de la Magistratura. El viernes pasado se eligió el representante de los abogados por la provincia y ahora este martes se elige el representante por la capital federal. ¿Hay tres listas? ¿Cómo es? En realidad dicen hay tres listas oficialistas. Hay tres listas oficialistas, hay 5 listas que se presentaron. Nosotros decimos que hay 3 listas oficialistas porque en realidad tenemos la lista de cambio pluralista que va con el PRO, el candidato es Más Vélez y esa es la que más claro tiene, digamos, este acuerdo oficialismo y radicalismo. Sí. Después Al tenemos, punto que el acto de cierre de campaña lo cerró justamente Rodríguez Larreta. Digo, Claro. Ajá, exactamente. Eso, o sea, no eso se, está no se blanqueado. esconden, Sí. No se está esconden. claro que Está claro, eso es Cambiemos en abogados. Perfecto. Luego tenemos la lista Gente de Derecho, que es la del oficialismo del Colegio Público de Abogados, donde el doctor Herbes es asesor de la diputada de Cambiemos, Anabela Hertz. Y por último, la última lista, que para nosotros va emparentada con el oficialismo, es la del doctor Fargosi, que es un reconocido abogado PRO y va con otra suplente que también es del PRO. ¿La lista de ustedes cómo se llama? La lista nuestra se llama Seamos el Encuentro de Abogados, es la lista 12. Nosotros representamos abogados, los abogados que van todos los días a tribunales, ¿no? O sea, el abogado común. Nosotros somos la lista 12. Entre nuestras propuestas tenemos justamente esta, la independencia del Poder Judicial, pensar en las propuestas que todos los días los abogados nos hacen llegar de mantenimiento de edificios, porque nosotros lo que cuestionamos también es el estado en que se encuentra, ¿no? Los edificios, los tribunales, el sistema de gestión de expedientes. También cuestionamos que esa es otra de las, digamos, de las debilidades del Consejo, el tema de los juzgados vacantes, que no se nombra, digamos, en la misma celeridad con la que los jueces o se van jubilando o los destituyen. Entonces esas son las grandes falencias que vemos. Me faltó una lista que es la última, que es la del doctor Nissen. A propósito de esto, ahí ustedes definían recién que hay 3 listas oficialistas, 3 listas alineadas con sus matices a Cambiemos. Hay esta lista de Nissen, que se la podría llamar la lista kirchnerista. Es decir, cada uno se referencia a una fuerza política. ¿Y ustedes con quién se referencian? Con nadie. Con nadie. Ajá. Con el abogado. Justamente. Con el abogado. Exacto. Justamente el origen de nuestra agrupación es una fractura de Gente de Derecho del oficialismo del colegio por esta costumbre que tiene su dirigente. Que formaban parte de Gente de Derecho. Sí, ella se había ido mucho antes ya, pero yo me fui hace 3 años y nos fuimos justamente porque desde que Rizzo llegó a la presidencia del colegio, bueno, se fue alineando con el gobierno de turno. Le generó muchos problemas, muchas discusiones internas. Entonces dijo, bueno, esto no va a volver a suceder. Después se fue alineando con el gobierno actual. Entonces, un error uno lo puede perdonar. Ya la reincidencia implica que, bueno, ese es el modus operandi. Entonces, uno puede perdonarle un error al líder. Después, ya si es reiterado, no se trata de un error. Sí, tuvieran que definir, además de la cuestión edilicia, prioridades para corregir desde el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial en Argentina está muy cuestionado. Claro, fundamentalmente el tema de nombrar los jueces en los juzgados que están vacantes, porque vos sabés que los juzgados vacantes, que son casi un 30-40% de todo el Poder Judicial, se cubren con subrogancias, que son otros jueces que están nombrados. Y que después tenés ese problema, perdón, que te llega para que la gente entienda, subrogante, que le llega la causa al subrogante, determina una cosa, después cuando se la pasa al titular, a veces cambia la situación. Y puede llegar a pasar, exactamente. Eso puede llegar a pasar, exactamente. ¿No? Sí, porque el nuevo juez que jura y toma ese juzgado puede tener
sí la facultad de volver a estudiar esta causa. Y además que vos estás nombrada en un juzgado y atendés 2 juzgados, con lo cual se resiente la calidad del servicio de justicia, no solo para nosotros abogados, sino también para el justiciable, ¿no? Porque el ciudadano común también ve, digamos, perjudicado su Sí, que además su a veces reclamo, la ¿no? En el día a subrogancia día. va rotando, entonces tenés Exacto. un juez con un criterio, cambia el mes, pasa a estar otro juez con otro criterio y también es un, digamos, el expediente transita una suerte impredecible hasta para los abogados que... ¿Y cuántos son más o menos, se sabe, que hay que ocupar? ¿Cuántos jueces ¿Cuántos necesitan juzgados ser vacantes? nombrados? Sí, aproximadamente es un 30 o 40% del total de juzgados, son más de 300 juzgados que hay en Ahí Capital Federal. surge otro problema que es muy trascendente en esta historia. Habiendo tantos juzgados vacantes, hay una tentación desde la política de nombrar a jueces amigos. Esto ha Exacto. pasado con todos los gobiernos. Exacto, ese es el Sí, bueno, otro- esto también se otra ve tentación. favorecido por la ley que rige el Consejo de la Magistratura, ¿no? Y que tiene hace 2 años ya una declaración de inconstitucionalidad de Cámara, duerme el sueño de los justos en la Corte, se supone que este gobierno iba o presentó varios proyectos de ley para modificar esta composición y ser más respetuoso de la Constitución Nacional, que dice que tiene que haber equilibrio entre los estamentos, digamos, técnicos, como son el de abogados, académicos, jueces, y la política, que hoy... Para que se entienda, doctor, la ley que fue declarada inconstitucional en Cámara es la modificación de 20 a 13 miembros del Consejo de la Magistratura, Exacto. que fue la ley que impulsó la entonces senadora Sí. Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. Esa ley fue declarada inconstitucional. Esa ley fue declarada Y si la Corte inconstitucional. dijera, bueno, sí, es cierto, es inconstitucional, ¿deberían volver a Sí. ser 20? Sí. En principio sí, lo que había era un compromiso del gobierno de redactar un nuevo proyecto de ley, de hecho hay varios proyectos de ley que Está están en el ingresado, Congreso, están ingresados. que se suponía que iban a salir a principio de año, algunos de ellos, ¿sí? Lo iban a trabajar, lo iban a consensuar, a principio de año iba a salir uno de esos proyectos y iban a dar certeza a las nuevas elecciones que se están produciendo ahora. Eso no Sí. pasó. No pasó. Eso no pasó, la Corte tampoco falló, entonces, digo, la Corte solo hubiera podido retrotraer todo a los 20. Claro. Una nueva ley podría haber, bueno, conformado una nueva composición del Consejo respetando la Constitución. Ni una ni otra. Esta cosa que, perdón, y lo último, esto que vos decís justamente, pasan los gobiernos, llegan con un discurso y después hacen lo mismo que el anterior. Claro, referente a eso, lo que le quería preguntar a Patricia en cuanto nombró algunas irregularidades, digo, ¿ustedes creen que el Consejo de la Magistratura se mantuvo durante todo este tiempo al margen del tema político o hubo una injerencia directa también del sistema político? No, no se mantuvo al margen. No sé si la injerencia fue directa, pero indirecta sí. A lo largo de estos 20 años tuvo presiones y se manejó de acuerdo a las presiones que fueron haciendo los distintos gobiernos. Lo vemos ahora con el oficialismo cuando hacen estos traslados de jueces que juran para trabajar al mando de un juzgado y después piden los pases a otros juzgados para los cuales no fueron nombrados, por darte un ejemplo. Es un organismo muy permeable. Por eso nosotros hablamos de transparencia, nosotros hablamos de independencia, nosotros hablamos de llevar la voz del abogado, porque parece un organismo que está como divorciado de la realidad del abogado común, que es el que nosotros representamos, ¿no? Ajá. O sea, hay que volver la vista para lo que fue creado. ¿Y vos cómo ves, si tuvieras que decir en pocas palabras, digo, o en un resumen, o analizar lo que fue durante estos años el Consejo de la Magistratura? ¿Cómo resumirías? ¿En cuántas palabras dirías? Yo creo que fue un organismo bastante, voy a robar algunas palabras de un periodista que dijo que fue un organismo bastante nefasto en todo este tiempo. Que Esa palabra, es sin dura, duda. pero que, digamos, si hubiera, por ejemplo, si hubiera actuado como debía, no hubiéramos tenido un juez como Yarvide, altamente cuestionado y que fue sucesivamente salvado en distintas administraciones. Yo creo que el Consejo fue creado por la Constitución e incluido en la Constitución Nacional para designar y remover jueces y para administrar los recursos del Poder Judicial, pero hacerlo comprometidamente, a conciencia, porque si no vemos que estamos en peligro todos,
los empleados también de los tribunales. Hace poco se prendieron fuego 2 juzgados Sí. en lo contencioso administrativo federal, y eso es producto de la desidia en la que se trabaja. O sea, Bueno, hace poco mostramos acá, había ratas en exacto, algunas, claro. exacto. en laborales. Claro, una invasión de era murciélagos, invasión de todo. murciélagos. Sí, sí, sí. Exactamente. Digo, Entonces, Bueno, eso es bastante producto de la caótico. desidia, de la Sí. falta de inversión. Pero justamente el Consejo se creó después de aquel escándalo, aprovechando la reforma constitucional, pero después del escándalo de la servilleta. Sí. ¿Sí? Claro. Bueno, justamente ¿para qué? Para limitar la injerencia del Poder Ejecutivo en otro poder, que es el Poder Judicial. Bueno, la verdad es que con esta composición actual y mientras sigan siendo 13, va a ser muy difícil. Muchísimas gracias a ambos por Gracias haber a venido. ustedes El por 9 de habernos invitado. octubre se vota. ¿De qué horario? de 9 a 18. De 9 a 18 en el todos los colegio abogados entonces de la ciudad que puedan ir a votar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por Gracias por invitarnos. comentarnos las propuestas. Esto que va